Hoy vamos a continuar con nuestras lecciones que están enfocadas particularmente a los jóvenes de la congregación. Pero eso no quiere decir que nosotros no nos beneficiemos de estas lecciones. Y hoy vamos a hablar en particular de este tema. ¿Qué dice la Biblia acerca del sexo? Constantemente nosotros escuchamos una cantidad de mensajes acerca del sexo, no de la Biblia, sino de los medios de comunicación. La televisión, la radio, la música, películas, canciones, revistas, todo el tiempo los medios de comunicación nos están a nosotros acorralando y bombardeando con insinuaciones. Ahora ya no es tanto con insinuación, ahorita ya es de una manera abierta, directa. Los niños desde bien pequeñitos ya están viendo cosas que yo cuando tenía esa edad lo desconocía completamente. Por eso, una de las grandes tragedias que se están viviendo en la mayoría de nuestros países es niñas de 11 años, 12 años, 13 años ya embarazadas, siendo madres por primera vez a esa edad, cuando todavía están jugando con muñecas. Todo debido a esa avalancha de que los medios de comunicación nos arrojan constantemente con todo lo que tiene que ver con el sexo, con la sexualidad. Pero para el cristiano, la fuente más importante de información acerca del sexo es la que viene de Dios. En el Salmo 119 dice en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es la que nos protege a nosotros, nos ayuda a no desviarnos a la derecha o a la izquierda, sino a tener un norte claro en lo que tiene que ver con lo relativo al sexo. Y también Salomón en Proverbios 3 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará sus veredas. Dios nos creó. Dios nos creó. Nos creó con géneros diferentes. Bueno, ahora con esta cuestión de la identidad sexual, que ya a los niños no hay que decirles niños ni a las niñas llamarlas niñas, sino que ellos determinen qué es lo que van a hacer, si niño o niña, ya lo que es eso negro, oscuro del humanismo se ha metido con la familia, con nuestros niños, ya a los profesores en los colegios, en las escuelas, no les está permitido marcar la distinción sexual entre los niños y las niñas. Que no, que hay que dejarles que ellos sean los que determinen si es que van a ser niños o niñas. Que su condición fisiológica no es la que determina si es un niño o una niña, si es un hombre o una mujer. Pero Dios creó los géneros, creó géneros diferentes. Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios fue el que creó los diferentes géneros, el género masculino y el género femenino, pero el humanismo de ahora está ignorando por completo y vemos cómo los jóvenes ahora no saben si son hombres o si son mujeres.
por la cuestión de la identidad sexual. Y siendo Dios el que creó los diferentes géneros, Él fue el que también creó ese deseo que sintamos el uno por el otro. El sexo fue idea de Dios. De manera que si queremos la información correcta acerca de este tema tan importante, nosotros necesitamos consultar su libro. Quiero que miremos una serie de pasajes claves en la Escritura sobre el sexo. Génesis 39 es donde nosotros encontramos la historia de José con la esposa de Potifar. Dice, empezando en el verso 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Esta corta narración y la mayoría de nosotros conocemos el resto. ¿Cómo es que termina este evento de José con la esposa de su amo, Potifar? Dios es claro en su palabra, el respeto que debemos tenernos los unos con los otros. No el de tener la mujer de otro, no el de practicar la promiscuidad sexual, no el de caer en la fornicación, no el de ceder a alguien simplemente porque nos pida que nos acostemos o tengamos intimidad. Proverbios 5. Todo un capítulo, 23 versículos, nos hablan de lo que Dios piensa acerca del sexo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña?
porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. 23 versículos en donde Salomón nos transmite lo que Dios piensa acerca de la intimidad sexual. Dios nos aconseja que no busquemos una mujer extraña, que no recurramos a una mujer ajena, sino que bebamos los manantiales de nuestra propia fuente. Que no demos nuestra fuerza a los extraños. Que nos recreemos con la mujer de nuestra juventud. Que sus caricias nos satisfagan. Eso enseña a Dios acerca de la intimidad sexual del hombre y la mujer. Su esposa, su esposo. En la santidad del matrimonio. No andar por las calles buscando. No andando en las calles viendo a ver quién se ofrece. O como muchos hombres salen a comprar un poco de placer y de satisfacción, que a veces lo único que le acarrea es que se queme, se arrugue, se deteriore por haber captado una enfermedad de transmisión sexual. También miren lo que dice Dios en Mateo 5. Lo que dice en su palabra acerca del sexo. Mateo 5. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No hay nada de malo en mirar a una mujer. No hay nada de malo en admirar la belleza en una mujer. No hay nada de malo que una mujer admire la belleza en un hombre. Lo que está mal es cuando mira para codiciar. Ahí es donde Dios nos enseña que está malo el mirar al sexo opuesto. Con la codicia. Dios es claro. Mire, no tenemos que llegar nosotros al acto físico del adulterio. Dios dice que si pienso, si miro, codicio a alguien del sexo opuesto, ya adulteré. No tengo que llegar al acto físico, el pensamiento, el mal pensamiento. Eso es lo que Dios enseña en su palabra acerca del sexo. Hoy es común esta práctica. Los hombres no pueden ver una mujer porque inmediatamente ya la codician, la desean, quisieran tenerla. Pero Dios es claro en su palabra. No tenemos que llegar al acto físico para considerar que eso es adulterio. El mero hecho de codiciar ya es adulterio. No adulterio físico, adulterio en el corazón. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas habla de las obras de la carne. Habla del fruto del Espíritu y habla de las obras de la carne. Y en la lista que menciona, dice en el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Quiero que le prestemos atención a las tres últimas. Fornicación. La palabra fornicación viene de esta palabra, porneía, de donde sale también la palabra
pornografía. Ahora, los jóvenes tienen un acceso ilimitado a la pornografía. Ya no tienen que comprar una revista, nada más en la internet, en sus celulares. Tienen acceso inmediato a la pornografía. La mayoría de las páginas web que hay en la internet son de pornografía. Ahora, ¿qué significa el término porneía, de donde se traduce esta obra de la carne? Fornicación. Señor Thayer, en su léxico griego, dice que porneía significa contacto sexual ilícito en general. Eso quiere decir que la fornicación sucede en muchas áreas. El homosexualismo es fornicación. El bestialismo es fornicación. El tener sexo con alguien del sexo opuesto que no es el cónyuge de uno es fornicación. El acariciarse, el acariciar las partes íntimas del sexo opuesto es fornicación. Toda clase de contacto sexual ilícito en general es fornicación. Ahora, la fornicación está esparramada por todo este planeta. La encontramos en todos los lados. Y los jóvenes sí que gustan de practicar la fornicación. Bueno, es tanto en el hombre como en la mujer, pero ahora es triste ver cómo esta obra de la carne es una práctica desenfrenada, sobre todo en los adolescentes. Inmundicia. La palabra inmundicia viene de este término griego y nos dice el señor Vine en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento que denota suciedad moral. Suciedad moral. Señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, me gusta mucho lo que dice respecto de este tema de la inmundicia de esta obra de la carne. Dice, la palabra que usa Pablo, acatarsia, es interesante. Puede querer decir el pus de una herida infectada, o un árbol que no se ha podado nunca, o un material que no se ha colado debidamente. En su forma positiva, cataros, adjetivo que quiere decir puro, se usa corrientemente en los contratos de casa para describir una casa que se deja limpia y en buenas condiciones. Pero el uso más sugestivo de cataros es con referencia a la pureza ceremonial que le permite a una persona participar en los cultos a Dios. La impureza, pues, es lo que hace que una persona no esté en condiciones de acercarse a Dios. La contaminación de la vida con cosas que nos separan de Dios. La inmundicia es la pureza, perdón, es la impureza que hace que una persona no esté en condiciones de acercarse a Dios. La inmundicia es la contaminación de la vida con cosas que nos separan de Dios. Y la otra obra de la carne que menciona Pablo aquí en Gálatas 5 es la lascivia. La palabra lascivia viene de este término griego y el señor Bay nos dice, denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución. ¿Cómo explicar la lascivia?
Recuerden, dice, denota exceso, licencia, o sea, pues libertinaje, ausencia de freno, indecencia, disolución. Bueno, quiero retomar una vez más al señor Barclay en su comentario. Y veamos cómo él nos explica la lascivia. Dice, esta palabra se traduce corrientemente por lujuria, libertinaje, lascivias, vicios. Se ha definido como disposición para cualquier placer. Persona que lo practica se dice que no tiene freno, que está desenfrenada, que hace todo lo que el capricho y la insolencia pueden sugerirle. La idea que encierra es la de una persona que está tan avanzada en el deseo que ha dejado de importarle lo que los demás puedan decir o pensar. Vuelvo y repito esa última parte. La idea que encierra es la de una persona que está tan avanzada en el deseo que ha dejado de importarle lo que los demás pueden decir o pensar. Hay una buena cantidad de pasajes en las Escrituras donde se nos habla a nosotros del sexo. Leíamos ahorita algunos de ellos. Leía Génesis 1, Génesis 39, Proverbios 3, Mateo 5. Y también ya hemos leído en otras de nuestras lecciones, Primera de Corintios 6, en donde Pablo menciona la homosexualidad, el lesbianismo. Gálatas ahora tiene una lista. Solamente hemos leído 4 obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Pero también hay otra serie de textos que Dios en su palabra nos habla acerca del sexo. No quiero inundarles con esa lista de pasajes, pero si vamos a derrotar el pecado sexual en nuestras vidas, entonces debemos dirigirnos a textos, a pasajes como los que hemos leído y otros que hay en las Escrituras para poder hacer frente a este bombardeo constante que nosotros estamos recibiendo a diario a través de los medios de comunicación, presionando, tratando de que nosotros nos amoldemos al vivir de la sociedad de hoy. Jóvenes, nosotros que ya llevamos un buen tiempo sobre este planeta, algunos ya están en el umbral de los 50, otros en el umbral de los 60. No nos tocó lo que ustedes están enfrentando ahora. En nuestra época éramos más inocentes de lo que ustedes son ahora. Nuestras mentes eran más puras, más limpias de lo que les está ocurriendo a ustedes con este mundo moderno. Dios es claro en su palabra acerca del sexo. Por eso es importante que nosotros podamos contrarrestar lo que el mundo enseña con lo que Dios nos instruye. Porque como leíamos al principio, Salmo 119, verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que, muchachos, a investigar, a estudiar, a alimentarnos de esa provisión espiritual que Dios nos ha dado y nos ofrece a diario a través de su bendita palabra.